Nuestro manga comienza contando la historia de una futura emperatriz, quien será nuestra prota. Es por ello que se narra que para cada aristócrata el momento del nacimiento es crucial, pues allí se le da un voto de confianza a la nueva generación. A nuestra waifu se le otorgó el conocimiento, que no debía dejarse cegar por el deseo. Esto era como una especie de consejo que se le daba al iniciar su vida, para evitar sufrir demasiado. Sin embargo, ella nunca le ha puesto atención a eso que se le dijo en su nacimiento, pues considera que hasta los momentos ha vivido sin deseos. Como resultado de eso, por ser demasiado confiada, terminó siendo traicionada por el hombre al que se lo dio todo. Pero algo aún más desgarrador que un corazón roto por un pibe, a ella le arrancaron parte de su alma, cuando separaron de su lado a su pequeña hija. Todo esto nos lleva al imperio de Estevian donde vivía la prota. Allí se encontraba la persona que ella creyó amar infinitamente. Ese era el pibe cara de triángulo inverso. La waifu siempre quiso consolarlo por esa cara de bobo que ponía, debido a que había sido víctima de un cruel entorno, ya que su madre era una bailarina similar a una esclava, por lo tanto las personas a su alrededor lo humillaban. Él vivía la vida como una víctima, incluso decía que a la única que tenía era nuestra prota llamada Rita. Bueno, los pondré un poco más en contexto de quién es la protagonista de esta historia. Ella era la hija ilegítima del conde Cardinali. Desde pequeña le tocó una vida dura, por lo tanto se apiadaba de Jorge el cara de triángulo inverso. De ese modo juró mirándolo a los ojos que siempre estaría de su lado. A pesar de que ella quería ayudarlo, fue señalada desde un principio como una bruja de Cardinali por la sociedad mediocre. Además decían que él se acercaba a ella solo porque ella era alquimista, considerando alquimista la persona que se dedicaba a realizar experimentos en talleres con sal, azufre, entre otras cosas, con menjurjes como lagartos o pezuñas de cabra. De allí deriva su apodo. Más que una científica la veían como una bruja, entonces él se iba a aprovechar de él. Pero sigamos en la historia de Rita, pues su destino le tenía preparado un matrimonio arreglado, pero todo era un plan para poder hacer emperador a Jorge. Eso la llevó a contraer nupcias con el gran duque a quien ni siquiera amaba. Fue su padre el que eligió al albino que sería su esposo. Ese pibe era el primer príncipe del imperio de Estevian, y era conocido como el príncipe heredero abolido llamado Carlos. Así fue como le dio el sí en el altar a ese pibe, pero sus planes estaban claros, y a pesar de su matrimonio iba a seguir ayudando a Jorge. Poco a poco fueron sacando del camino a los demás que estaban por ascender al trono, para que Jorge llegara a gobernar. Ella pensaba que como era la mujer del proceso, y demostró su lealtad hacia él, luego que él llegase al poder, ella iba a ser la emperatriz. Una vez ocurrió todo esto, ella se enteró de la devastadora noticia, y eso era que a otra mujer se le había nombrado como emperatriz. Para ella esto fue una gran traición, sufría y lloraba cada noche. Carlos, su esposo, estaba preocupado en verla tan desconsolada. Por ende trataba de acercarse a ella para ver si podía colaborarle en algo. Obviamente él no sabía que le estaban viendo la cara, o sea que ella estaba más pendiente del otro pibe que de él. Pero ese momento de tristeza hizo que ella se entregara a los brazos de él, para ser consolada. A pesar de que no lo amaba, sencillamente ella vio eso como una oportunidad para quedar embarazada. Y efectivamente así sucedió. Después de una noche de pasión, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Transcurrieron 9 meses y el fruto de ese consuelo salió a la luz. Nació un adorable bebé. A pesar de que ella tenía miedo de ser madre, igual se iba acercando emocionalmente a la pequeña. De ese modo esa niña le enseñó algo muy importante, y eso era lo que es el amor verdadero, el que sale sus entrañas, un amor único que no encontrará en otro lugar. A pesar de que ella siempre pensó que el amor verdadero estaba en Jorge, por quien tuvo que hacer muchas cosas malas, para que él fuese feliz. Sin embargo ella nunca lo llegó a hacer, no era su esencia ser mala. Ahora se da cuenta de que todo lo que hizo por Jorge fue en vano. Lo que la llena plenamente de felicidad es ver sonreír a su pequeña hija. Paso a paso esa niña fue dándole sentido a la vida de la waifu. Por tal motivo cada día reforzaba su creencia de que allí estaba el amor verdadero. Por eso refuerza la idea de que lo que hizo hasta antes de tenerla no fue más que un capricho sin frutos. Se empecinó con Jorge y terminó traicionada. Lo que ella no sabía es que ese amor grande e inmenso no iba a durar toda la vida, porque al poco tiempo que la niña creció, le fue arrebatada de sus brazos. A pesar de los intentos de Rita por proteger a Yvonne, ocurrió lo inesperado. Los caballeros de Jorge fueron al palacio donde vivía la prota, para arrebatarle a su pequeña hija. Aunque ella estaba diciéndole que su esposo era un gran duque, todo esto fue en vano. Ella le había confiado todos sus secretos al que ahora será su enemigo.
o sea Jorge, incluso le había contado el pasadizo secreto del palacio, donde tenía escondida a su hija por si algo malo sucedía. Como dice, no le cuentes todo a todo el mundo, porque tarde o temprano lo terminará usando en tu contra, tal cual le pasó a ella. Como último recurso de salvación, trató de decirles que iba a usar la alquimia, para detenerlos, pero ellos sencillamente se rieron en su cara, la llamaron bruja como todo el resto lo hacía, pero esto le valía madres, igual iba a ser su último intento, se posicionó como la bruja de los cuentos para usar la alquimia. Sin embargo, por más que trataba de conectar con lo más profundo de sus poderes, esto era en vano, no lograba hacerlo funcionar. Al paso de unos minutos, los guardias dieron con el pasadizo secreto donde estaba la pequeña, ambas tenían muchas lágrimas en sus ojos, pero nada los detuvo para llevársela, incluso los amenazó con que el gran duque iba a matarlos si se llevaban a Yvonne. La cuestión es que a ellos no les importaba nada, sencillamente estaban cumpliendo órdenes. Para completar, el caballero que se llevaba a la niña le dijo que no se esforzara en rogarles ni amenazarlos, pues su esposo Carlos ya estaba muerto, mientras que su majestad ya la había abandonado por completo. Esto quiere decir que Jorge afianzó su traición, mató al esposo de la waifu y le clavó la puñalada por la espalda. En ese momento le arrancaron el corazón a la prota, quien tuvo que ver cómo se llevaban a su pequeña sin poder hacer nada. Desde ese momento ella más nunca volvió a ver a su hija, al igual que lo de su esposo era verdad, él ya estaba muerto, más muerto que mi relación con mi ex. Desde ese día Rita viste de negro, no solo su ropa sino también su corazón. Poco después fue a reunirse con Jorge, quien la humilló diciéndole que se veía más flaca. Jorge le explicó que tuvo que raptar a Yvonne debido a que era hija de un gran marqués, por lo tanto tenía sangre real, esto le generaba desconfianza y no quería dejar cabos sueltos. Para tratar de enmendar su error, Jorge le propone a Rita tener un bebé juntos, alguien que según él, sería mucho mejor que Yvonne, pero para ella esto es un descaro. Le dijo que él era un pedazo de excremento, le pidió que se alejara de ella. De ese modo, Rita salió de allí con su mayordomo, aún seguía siendo la viuda de Carlos el gran marqués, por lo menos no quedó desprotegida. Ella en ese momento estaba lanzando unas cenizas al agua, pero ya era hora de marcharse, por lo tanto su mayordomo le indicaba que debían irse por la ruta de escape. Ella aún no comprende cuál es esa ruta. Entonces el señor le explica que su difunto esposo trató de persuadir al malvado de Jorge, creando una ruta de escape, sin embargo no funcionó para ese momento. Lo único que pudieran pactar Jorge y Carlos fue que él dio su vida a cambio de que no tocaran a su pueblo de Catán y que cuidaran a Yvonne, que jamás le hicieran daño. De esa manera para el morir sería un beneficio. Esto le da a entender a la waifu que Carlos amó a su hija más que a su propia vida. Esto desgarra el alma de Rita, quien no puede contener sus lágrimas. Carlos murió como un héroe, aunque fue destronado. Ella, al recordar todo lo que él fue en vida, y a pesar de no alegrarse de haber sido designada como su esposa, aún así no fue un mal marido. Ella siempre le dejó claro que no tenía sentimientos especiales hacia él. Fue contundente, pero siempre cortés. Más allá de eso, él nunca la culpó por nada, y jamás la llegó a insultar. De igual forma ella sigue autocriticándose, porque considera que ambos fueron personas impuras, pero más allá de eso, Carlos creó un medio para que Yvonne, el mayordomo y la prota pudieran escapar. Al recordar esto se puso de pie, le pidió disculpas al mayordomo por considerarse una pésima compañera, y le dijo que esta sería su última arma para que puedan huir. El mayordomo, angustiado, le dijo que no iba a permitir que Jorge hiciera trizas a su pueblo de Catán. En un cambio de escena vemos que la tropa del ejército de Jorge estaba presente. Rita estaba allí y ellos la estaban amenazando con destrozarla si no se apartaba del camino. Además, ese men le indicó que estaban allí porque su majestad había encargado que la capturaran con vida. La cuestión es que ella estaba haciendo uso de la magia, por eso a su alrededor creó una especie de portal mágico, como lo que sale en los signos zodiacales. Para que me comprendan mejor, bueno, algo así tenía ella cubriéndola, pero cuando ella le dirigió la palabra a esos pibes, ellos le advirtieron que no debía hablar de más, cuestión que hizo que ella les dijera que los que debían tener cuidado eran ellos. Les dijo que era mejor que no pisaran esa línea que los dividía. Ese pibe le dijo en forma burlona que ella ya no estaba en condiciones para dar órdenes, por eso le indicó al caballo que debía seguir adelante. La prota con satisfacción le dijo que ella se lo había advertido, que ahora asuman las consecuencias. De pronto un rayo morado invadió la zona, con un estruendo que dejó paralizado a todos a su alrededor. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo.
Rita con sus dotes de alquimia había creado una forma para protegerse, se burló en la cara de ellos y les dijo que estaba dispuesta a pagar el precio, porque obviamente todo tiene un precio, cuando hacía alquimia su cuerpo se deterioraba. Pero ella no iba a permitir caer en manos de esos pendejos, aparte de eso no iba a dejar que nadie destruyera su tierra Catán. Lo más extraño es que la alquimia comenzó a invadir todo con una especie de humo morado, nublando la mente de la prota. De repente ella abrió los ojos nuevamente, se dio cuenta de que estaba vestida de blanco, muy distinto a lo que recuerda de hace un rato, estaba en el suelo y alguien estaba jalando su cabello, le reclamaban porque ella había avergonzado a la emperatriz. Al abrir sus ojos para ver quién era el que la estaba regañando, se da cuenta de que allí está su padre. Cosa que la deja perpleja, no entiende qué hace su padre en Catán, tampoco entiende por qué está viva después de hacer aquella alquimia, donde claramente estaba totalmente debilitada y con un derrame de sangre. Dentro de sí misma, con su padre al frente, piensa que quizás su último intento de alquimia fracasó, por eso está nuevamente con vida. Resulta que el padre seguía regañándola y diciéndole que ella no debe haber dicho que no se quería casar con el gran duque de Catán, cosa que supuestamente hizo frente a la emperatriz. Rita seguía sin entender lo que sucedía, no sabía a qué se refería a su padre. El señor la abofeteó, diciéndole que él desde un principio le ordenó, que con Jorge solamente debía actuar como una amante aduladora, que no debía tomar el puesto de la emperatriz. Ella se puso de pie, sin saber aún lo que estaba sucediendo. Rita hasta los momentos, lo único que recuerda es que se casó hace 7 años y que tuvo a su hija, quien murió a la edad de 6 años, esto la lleva a decir, que qué diablos estaba pasando. Rita estaba desconcertada, de pronto una piba llamada Sabrina, le pregunta que si se encuentra bien. Sabrina es una criada directa que prácticamente creció con la prota, terminó teniendo una relación con Jorge, pero solo fue una aventura, ya que jamás logró deshacerse de su puesto como sirvienta. Sabiendo esto, Rita se pregunta que qué carajos hace esa piba delante de ella, pero prefiere guardar silencio, mientras Sabrina habla y le informa que Jorge está a punto de venir a visitarla, por eso estaba enfrente de ella, para ayudar a organizarla. Lo único que se le viene a la mente a la waifu es que todo esto que está viviendo es un sueño, como si su vida no fuera lo suficientemente mala ya, como para caer en un sueño de este tipo. Ella lo menos que quería era ver a ese bastardo, ni siquiera en sueños. Lo único que quería era ver a su pequeña Yvonne. Está tan desconcertada que lo único que quiere es descansar, por eso se lo hace saber a Sabrina, pues para ella es muy cruel estar en medio de un supuesto sueño, donde no puede ver al verdadero amor de su vida, o sea a su hija. Como bien sabe Rita, la criada se muere por hablar con Jorge, por lo tanto le parece una estupenda idea que ella no lo atienda, para así poder ella acercarse a él. La prota sabe que Sabrina va a estar feliz de atender a Jorge a solas, de ese modo le dice que vaya y lo disfrute. Mientras tanto Rita quiere recostarse a ver si termina esta pesadilla, porque muy bien sabe que hasta en los sueños Sabrina va a tratar de besuquearse con Jorge, y que finalmente él terminará engañándola, jugando con sus sentimientos. La prota le ordena a Sabrina que la deje descansar a solas. Al acostarse en la cama no puede contener el llanto, por eso dice que si eso es un sueño, quiere poder despertarse pronto. Después de un rato logró quedarse dormida, llegando a la alquimia que ella misma había creado. Nuevamente vestida de negro, se encuentra en el sótano donde había creado esa fórmula alquimia, pero se percata que la fórmula ha cambiado, ya no es la misma que ella creó. No sabe quién carajos intervino en medio, pues alguien más tuvo que alterar esta fórmula. Sin embargo ella no conoce a ningún alquimista en Catán. La broma es que con esa nueva fórmula, que pudo observar de cerca, se da cuenta de que hay una manera de proteger a Catán, solo debe descifrar la fórmula. De ese modo podrá salvar a Yvonne, solo debe descifrar qué tipo de alquimia es, pero al posar su mano encima de la fórmula, todo empezó a desvanecerse, lo que hizo que volviera a abrir los ojos en la habitación donde se había quedado dormida. Cae en cuenta que esa alquimia que vio, no pudo descifrarla completamente, simplemente porque el tiempo se acababa. Lo bueno es que hubo ciertas cosas de las que se pudo dar cuenta. Como por ejemplo proteger a Catán como está escrito en la alquimia. Todo esto la lleva a la conclusión de que la fórmula que ella creó de alquimia, lo que hizo fue que ella retrocediera en el tiempo. En simples palabras, ella ha regresado al pasado. A pesar de que no ha descifrado quién dibujó esa nueva fórmula, ni el por qué, pero gracias a eso le dieron una segunda oportunidad, de tal modo para arreglar las cosas lo antes posible. Necesita saber lo que está pasando. Esto quiere decir que debe ubicarse en tiempo y espacio,
descifrar el momento exacto en el que se encuentra. Por ese motivo, mandó a llamar a otra empleada, para preguntarle que en qué sala se encontraba Jorge. La criada le respondió que él se encontraba en la sala de recepción, y que Sabrina había ido a avisarle que ella estaba enferma y por eso no lo iba a atender. Rita le dijo que ya se sentía mejor, de esa manera iba a bajar inmediatamente a verlo, cosa que hizo que Rona la empleada pegara un grito al cielo. No sabemos qué estaba ocultando esa criada, pero seguramente estaba aliada con Sabrina. Y obvio que era así, porque ella trataba de ponerle conversa a la prota. Cuando finalmente llegó a la sala donde se encontraba Jorge con Sabrina, simplemente para que ella no entrara y viera la escena entre ambos, la prota le dijo a esa criada, que no le importaba conversar en esos momentos, porque era hora de entrar para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando entró, se dio cuenta de que ya estaba Sabrina con Jorge, ambos dándose cariño y diciéndose que se extrañaban. Al escuchar que abrieron la puerta, Jorge pensó que era la empleada de servicio, se molestó bastante y le dijo que por favor saliera, que querían estar a solas, pero cuando se volteó y vio que era Rita quedó más pálido de lo que ya era. Ahora que la prota sabe que volvió al pasado, y que precisamente está al frente de las personas que destruyeron su familia, no va a quedarse de brazos cruzados. Para ella es súper difícil tener que hacerse de la vista gorda, incluso sus ojos no pueden disimular la impotencia que siente. Al tener a ese cara de loco enfrente, él mandó a salir a Sabrina como si ella no hubiese visto nada, y se sentó con ella para decirle que si acaso ella no estaba enferma. Ella tragó grueso y le dijo que se sentía mejor después de haber descansado. Rita sabía que debía actuar normal, y le dijo que simplemente bajó porque no iba a hacer perder el viaje al príncipe. Lo que a ella más rabia le daba es que él actuaba como si nada estuviese pasando, estaba usando la mejor técnica de persuasión. O sea, la confianza en sí mismo. Entonces ella, para que él se diera cuenta de forma indirecta de que ella sabía lo de Sabrina, se le quedó viendo fijamente, por un buen rato. Él quedó al descubierto al decir que veía a la sirvienta de Rita como un juego, cuestión que le dio mucho asco a la prota. En ver lo descarado que era ese men, Rita no decía nada, por eso evadió el tema y Jorge le dijo que el conde y ella tenían que ayudarlo, tal cual como lo habían planeado. Lo único que ella no podía disimular era el asco que le producía que él tratara de tocarla en forma de cariño hipócrita. Jorge tontamente le dijo que le comunicara si es que se encontraba irritada, pero bueno, Jorge quería llegar al punto de su visita, por eso le dijo que le estaba allí buscando su poción de camuflaje, que se supone ella le iba a preparar. Esto hace que la prota reflexione, dándose cuenta que se encuentra actualmente en el momento donde Jorge aún no ha acabado con el príncipe Carlos, su hermano. Resulta ser que Jorge también era un príncipe tal cual como les he dicho desde un inicio. Sin embargo, era hijo de una concubina. Esto lo hacía estar por debajo de su hermano Carlos, que sí era totalmente legítimo, así que para ascender tendría que deshonrar a Carlos, ya que él sí era de sangre totalmente imperial. En el pasado, la prota ayudó a Jorge con una poción de camuflaje, para que se convirtiera en Carlos y comenzó a llevar una vida promiscua. Llegó a ser el delicioso hasta con las monjitas del convento del pueblo. Él no le paraba pelotas a nada, hizo el delicioso hasta con damas de su familia, primas y demás, todo para ejecutar su plan de deshonrar la imagen de Carlos. Su plan funcionó tan bien, que hizo que nobles y sacerdotes le dieran la espalda a Carlos. Eso era el empujón que necesitaba para quitarse a su hermano del medio. Ya como la prota recuerda todo esto, sabe que es una jugada muy sucia la que pretende hacer el pibe. Por lo tanto, Jorge intentaría hacerle cariñitos a Rita para convencerla de darle cuanto antes esa poción. Pero a ella le parece un montón de basura, que él intente acercársele, básicamente no tolera que le coloque una mano encima. Jorge interpretó ese rechazo como que ella estaba celosa, porque él iba a estar con otras chicas. Lo que no sabe es que ella viene del futuro y estaba clara de la clase de excremento que era ese tipo. Le provocaba acabar con él en ese mismo instante. Pero no podía usar ahora mismo la alquimia, debido a que ese tal Jorge era un paladines. Esto quiere decir que al nacer fue bendecido con un poder divino. Usa el aura blanca pura, que se dice que es el poder compartido por los dioses. Debido a que se pueden curar a sí mismo, no mueren fácilmente, tendría ella que ser la bruja más potente para poder acabar con él, sin que se pueda reponer. A diferencia de la prota, que posee el don del alquimista, pero por eso es rechazada por todos, mientras que los paladines son admirados. Por ende, si alguien sospecha de que ella tiene planes de acabar con él, la enviarían a la guillotina inmediatamente, regresando así al momento presente donde ella está frente a él. Debe actuar con un poco más de cuidado, para no levantar sospechas. Jorge, para completar de ser hipócrita,
le acarició la mejilla y le dijo que ella, a diferencia de Sabrina, era una dama modesta. También la considera así por el hecho de que él aún no ha podido acercarse íntimamente a ella, ni por lo menos un beso. En lo absoluto ella es una dama reservada. Pero bueno, en medio del silencio de la prota, él le recalca que deben hacer algo cuanto antes, porque no pueden darle paso a Carlos para que agarre el trono. En estos momentos, él cuenta supuestamente con Rita, porque es la que puede ayudarlo a coronarse como heredero al trono, pero ella no puede permitir que sus seres queridos mueran de nuevo, por ende agacha la cabeza, jurando dentro de sí misma, hacerlo pagar por todos sus pecados. La cosa es que Jorge conocía muy bien a su víctima Rita, por ello insiste en que a ella le pasaba algo. Es típico de un narcisista como él, cuando no le dan lo que pide, empiezan a actuar triste como si validara lo que ella siente, cuestión que todos sabemos que no es así. Él es un malvado, que lo único que busca es aprovecharse de ella, pero esta oportunidad de la prota de regresar al pasado, no va a ser en vano, así que ella está dispuesta a ser una buena actriz. Rita le sonríe, como para mostrar empatía. Jorge le dice que por favor le diga si algo malo estaba pasando, porque la notaba molesta, o tal vez celosa, pero ella con una grandiosa risa le dice que no le pasaba nada, porque en el fondo de su corazón confiaba en el príncipe, el cual le iba a ser fiel a ella. Entonces él con cara de sorpresa le dijo que si acaso ella sabía algo de la relación con Sabrina. Rita se hace la vista gorda, dicho coloquialmente se está haciendo la loca, para poder ejecutar su plan. Bueno, Jorge cambia el tema y le dice que cómo van las cosas con el compromiso con Carlos. Ella, sin darle tregua para seguir la conversación, simplemente se ríe sarcásticamente. Además él sabe perfectamente que su padre la maltrata, y la obliga a hacer cosas en contra de su voluntad, pero él simplifica las cosas diciendo que, aunque el conde parezca rudo, en realidad todo lo hace por el bien de ella. Para Rita es una ofensa que él justifique los maltratos de su padre. También le dijo que él necesitaba que ella se casara rápido, todo eso en aras de que él pudiese ejecutar sus planes. Le promete que todo será rápido, para luego convertirla en la emperatriz junto a él. Le asegura que la hará brillar, como nunca antes ha brillado ninguna emperatriz. Todos sabemos que esto es labia, él jamás hará eso, solo está usando la prota, pero esta vez ella no es la pendeja de siempre. La waifu estaba acostumbrada a escuchar este tipo de cosas, debido a que él siempre lo hace, dice cosas dulces, solo para envolverla y tenerla comiendo de la palma de su mano. Pero esta vez la historia tendrá un rumbo diferente, así que ella le dice que va a casarse pronto, y se le revelará a su papá si es posible. El pibe cae redondito ante todo lo que le dice la prota, se despiden y ella queda a solas. En eso le pega un grito a la empleada Rona, le dice que necesita sacar todo lo que él tocó. La empleada sorprendida le pregunta el por qué, pero ella le dijo que quería limpiar todo lo que ese estúpido tuvo contacto. Mientras la empleada cumple sus órdenes, ella se pone a reflexionar lo que sintió en el sueño. Allí se hablaba del ojo de la verdad, cosa que aún no puede descifrar, no entiende a qué se refiere esto. Para aligerar las cargas, Rita sabe que debe descansar, no sin antes decir que hará hasta lo imposible por proteger a sus seres queridos. Por su parte, las empleadas están alborotadas con los chismes, también están ocupadas cumpliendo las órdenes de la prota. Mientras tanto en el cuarto de la waifu, ella está reflexionando si casarse pronto o no, todo en aras de irse rápido a Catán, pues debe asegurarse de que Jorge no ejecute sus planes. De ese modo tiene en mente irse antes de que Jorge regrese. Bueno, sus momentos de soledad culminaron, porque las empleadas estaban allí para ayudarla a organizar su boda. Estaban hablando sobre el vestido de novia. Ella no quiere invertir tanto dinero en esto, de ese modo cambiará las riendas de la historia, ya no se gastará todo el presupuesto imperial para su boda. Así que le ordena a la empleada buscar algo de una tienda sencilla. La empleada le insiste que piense las cosas, porque es un momento de suma importancia para la vida de una dama. Sin embargo a ella le vale verga, no quiere forzarse tanto en eso, incluso dijo que no iba a invitar a nadie a su boda, todo iba a ser muy privado, esto para que Jorge no sospeche de ella, pues así poco a poco podrá ir ejecutando su venganza. Ella no quiere una boda que llame la atención, no es de su estilo, además este matrimonio fue impuesto por la iglesia y por su padre. En ese preciso momento, ella en ver que Rona la criada está allí y se ve que es buena persona, pues no quería que se diera cuenta de que Sabrina le estaba jugando sucio, solamente para no hacerle daño. Esto lo vio Rita como una señal de confianza, ahora quiere aliarse con ella. Le explica que su padre es malo, pero la criada no se atreve a decir nada, porque él es el que paga los panes que se come.
Sin embargo Rita le dice que ella sabe que su padre es un pésimo hombre, que abusa de su poder, por eso quiere llevársela a Catán con ella. La empleada le explica que ella no es la criada que ella tiene a su disposición, pero Rita está en una posición que puede decidir, así que le da la orden que desde ahora será su criada de confianza. Todo esto lo escucha Sabrina, quien se siente ofendida porque la piensan dejar, así que se arrodilla y la amenaza, diciéndole que ella no se pudo detener ante los encantos de Jorge, por tal motivo le dice que si ella no se la lleva, se va a revelar la noticia de que la prota es una hija ilegítima, porque su padre de crianza el conde, era un servidor de la iglesia, que se hizo cargo de esa pequeña. Rita en el pasado se hubiera asustado, pero ya no es el pasado, ahora a ella le sabe a caca lo que revele esta trepadora. Sabrina en ver que su plan no funcionó, se abalanza para darle un abrazo a la prota, rogándole que se la lleve, y diciéndole que ella jamás se acercará a Jorge de nuevo. La waifu se puso a reflexionar, que quizá Jorge siempre iba a su palacio con la excusa de verla a ella, cuando en realidad iba era por Sabrina, así que para no desviar los planes, decidió llevarse a Sabrina. Esto quiere decir que se llevará a ambas empleadas. Bueno, ya era hora de agarrar su carruaje y ponerse en marcha. La prota iba mirando todo el ambiente desde su transporte, por lo tanto pensaba que el lugar que iban era mejor que donde se encontraba ahora. De pronto algo acechó el carruaje, esto ya lo había vivido la prota antes. Como ella sabe todo lo que va a pasar, se siente relajada porque del reino enviarán a alguien para contrarrestar esos demonios que andan sueltos, debido a que en ese imperio habían personas que podían contrarrestar a esos monstruos. Esos eran caballeros que usaban la divinidad de la espada. Un ejemplo de eso es Carlos, quien nació con ese don, y quien ahora será el nuevo marido de la prota. Efectivamente así sucedió, llegaron los caballeros a luchar contra esos demonios. Rona le informaba todo lo que iba sucediendo a Rita. La criada se portaba muy bien, hasta estaba sorprendida por todo lo que estaba viendo. También le dijo que al frente de los caballeros estaba el gran duque, y ese era Carlos, el futuro esposo de la prota. Rona pensó que no era digna de conocer a alguien tan guapo, por eso está demasiado agradecida con la prota por traerla hasta allí, y poder ver al gran duque en persona. La prota sabe que él es un hombre maravilloso, por lo tanto afirma lo que dice Rona, mientras hace un recuento de quién es Carlos, un joven que fue abandonado por los aristócratas de su nación. Como castigo fue enviado al desolado norte llamado Catán. Como el duque de ese territorio, lo que lo hizo convertirse en un hombre frío, que nunca sonreía, pero que terminará siendo su esposo. Más tarde, la prota sigue contando la historia de Carlos, debido a que Rona le hace una pregunta sobre él. Resulta que se rumora que él fue maldecido por el diablo, de ese modo sufre una enfermedad que le pudre la piel. Rita con cara de tristeza le afirma que eso es cierto, pocas personas sabían esto. En la familia imperial de Estevian nació el primer cazador de demonios, cosa que no les agradaba, por lo tanto lo enviaron al norte, ocultándolo bajo la fachada del gran duque de Catán. Lo enviaron allí porque ese lugar estaba infectado de maldad. Prácticamente lo dejaron a la deriva, lo abandonaron para que los monstruos acabaran con él, pero lo único que ocurrió fue que Catán floreció. Él trata de estar bajo perfil, muy pocas personas saben que él es el hermano mayor de Jorge, por eso el afán de Jorge de acabar con su hermano, pues no podía soportar que él hubiese triunfado, a pesar de ser abandonado. Lo que nadie sabía, es que Carlos no era un hombre despiadado, como se hizo creer en toda la sociedad. Rita y él se casaron cuando ella tenía 20 años y él 24. Ahora es momento de retomar de nuevo su historia de romance, viendo a ver si ahora sí pueden compaginar juntos. Como ella estaba allí esperando por él, cuando ambos se vieron de nuevo, ella ya lo conocía muy bien, pero para él esta sería su primera vez. En un cambio de escena, ya la prota está preparándose para su matrimonio. Todo fue muy rápido, pero las personas que estaban allí organizando todo, no estaban de acuerdo con que fuese algo muy privado, debido a que este evento sería el momento de unión entre la Santa Sociedad y la familia imperial. Pero para ella esto no era algo que debía celebrarse de ese modo, recordando su pasado, donde todo fue impuesto por Jorge, quien la hizo celebrar una boda para dejar expuesto a Carlos frente a todos. Ahora ella va a hacer las cosas diferente. Le informa al organizador, que la boda no se llevará a cabo en la catedral, en cambio elige el salón gris del palacio para celebrarlo allí. Lo bueno de todo es que allí estaba Dante, el mayordomo que la acompañó hasta en sus últimos momentos en la vida pasada. Para ella es un honor tenerlo de nuevo a su lado, porque él la comprende y la apoya. En relación a la cuestión de la vestimenta de la prota, ella mandó a pedir algo sencillo. Sin embargo este vestido que lleva puesto le realza su belleza,
Rona se siente halagada de ser la empleada de la prota, por eso le dice que el vestido le queda así, porque obviamente Rita es hermosa, todo lo que se coloca le queda bien. Pero a la que no le gustaba para nada estos halagos, era a Sabrina, quien con sus expresiones se le notaba lo venenosa que era, por eso no dijo que la prota era hermosa, prefirió minimizarlo diciendo que era bonita y de la alta sociedad, cuestión que Rona reprochó, diciéndole que Rita era la flor más hermosa que existía en el jardín imperial. Para ser más picosa, Rona le dijo que tenía que aceptar que Rita era 10 millones de veces más bella que ella. Todo esto le agrada a la waifu, le reafirma su decisión de haber traído consigo a esa empleada, también le colocó una corona hermosa en su cabeza, porque ya estaba lista para salir al salón gris, allí la estaría esperando su futuro esposo el joven Carlos. El salón estaba vacío, tal cual como quería la prota, pero esta será su gran oportunidad para hacer las cosas bien. Mientras millones de cosas se le pasaban por la cabeza, ella estaba dispuesta a hacer las cosas mejor, hasta que de pronto escuchó que se aceptaba a Carlos como su único esposo hasta que la muerte los separe. Orgullosamente dijo que sí, que lo juraba ante Dios. A pesar de que ella sabe que su estadía en esta vida es corta, igual lo que le quede de vida lo hará feliz, esta vez está dispuesta a darle toda la felicidad a su marido, porque él es un buen hombre y se lo merece. Generalmente en este tipo de bodas, después de ambos dar el sí, se tienen que besar en la mejilla, debido a que son matrimonios políticos y arreglados, tal cual pasó en la vida pasada. Sin embargo, ahora él se le acercó y le dijo que si le podía dar un beso en la boca. Y bueno, esperemos que esta vez la prota sea feliz con su esposo, y logre vengarse del malvado de Jorge. Mientras tanto, apóyanos con tus 7000 likes, comparte con tus compas, y déjame saber qué te pareció esta historia en los 300 comentarios. Dios los bendiga chicos y chicas, los quiero mucho.